Bienvenidos a esta quinta sesión de la sala dedicada a la temática de recursos hídricos en la Semana Medioambiental Iberoamericana, que a lo largo de toda esta semana pues hemos podido encontrar. Ha sido un espacio de encuentro entre todos los medioambientalistas del espacio iberoamericano y muy especialmente en esta sala destinada a la temática de recursos hídricos, como decía, pues ha sido un espacio para el encuentro y poder hablar en materia de agua desde todas sus perspectivas. Desde el pasado lunes 20 que se inauguró la Semana Medioambiental Iberoamericana, inmediatamente en esta misma hora pues abrimos las sesiones de agua, hemos podido hablar de la importancia del ODS 6 y del agua en las políticas públicas y cómo mejorar las políticas públicas para alcanzar el acceso al agua y al saneamiento. Hemos hablado de seguridad hídrica y consecución de objetivos ambientales de los ecosistemas acuáticos. Hemos estado hablando de eventos extremos, de gestión de sequías y de inundaciones y de la incidencia del cambio climático sobre la modelización, la aproximación a estos fenómenos y la gestión de estos mismos fenómenos. Ayer mismo hablábamos sobre alianzas para mejorar el abastecimiento y el saneamiento y así acelerar el alcance del ODS 6. Y todo este proceso culmina hoy con esta sesión dedicada a la sostenibilidad de las infraestructuras hídricas, con la visión puesta en que no es posible alcanzar todos estos objetivos y todas estas conclusiones que hemos ido obteniendo a lo largo de la semana. Tras el desarrollo de las sesiones, no es posible alcanzar todo esto si no tenemos un marco adecuado de financiación. Decirles que mi nombre, no me he presentado, me parece anteriormente, soy Conchita Marcuello, pertenezco a la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, que está radicada en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, y hemos trabajado en la coordinación de todas estas sesiones, de todas estas temáticas a lo largo de esta semana en la Sala de Recursos Hídricos, junto con el Fondo de Cooperación para el Abastecimiento y el Saneamiento de la Cooperación Española. En esta sesión en particular, destinada a la sostenibilidad de los recursos hídricos, hemos contado con la colaboración y con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, que es uno de los socios estratégicos con los que trabajamos en el ámbito de la CODIA para el desarrollo de sus actividades y de nuestro programa de trabajo. En particular, y para poder desarrollar esta sesión, contamos con la moderación y nos vamos a poner en manos de Agustín Alonso, que es el ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la CAF. Y antes que pasarte la palabra, Agustín, agradecer a todo el equipo del Fondo de Cooperación y Abastecimiento, a todo el equipo de AECID, a toda la Secretaría General Iberoamericana y a todos los miembros de la CODIA el inmenso apoyo que hemos tenido a lo largo de todas estas sesiones. Estoy convencida de que esta sesión va a ser la guinda que ponga el resultado final a las conclusiones y a los debates que hemos ido manteniendo a lo largo de toda esta semana. Y a la audiencia les invito no solo a sumarse a esta sesión, sino a todos aquellos que no han tenido oportunidad de unirse a las sesiones anteriores, que no duden en asomarse por el portal semanamedioambiental.org.com y poder compartir las reflexiones que a lo largo de esta semana hemos ido manteniendo, tanto en la sala 1 de recursos hídricos en primer lugar, como en el resto de las salas de esta interesantísima Semana Medioambiental. Y sin más, Agustín, te paso la palabra y bienvenidos a todos. Muchas gracias, querida Conchita. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión sobre sostenibilidad de las infraestructuras hídricas.
la cual tiene por objetivo principal que tomemos conciencia del valor y del importante papel que cumplen estas infraestructuras para la seguridad hídrica y la protección frente a los desastres. Por otro lado, hablar de sostenibilidad en un largo plazo implica que las infraestructuras deben estar diseñadas de manera adecuada, respetando los objetivos ambientales y contar con un plan que garantice el mantenimiento de las mismas. Por ello, para presentar la temática se expondrán los casos de Argentina, Bolivia y Paraguay, que nos darán la visión de 3 enfoques diferentes que componen el ciclo. De Argentina nos acompaña el ingeniero Adriano Álvaro Borús, quien es ingeniero civil, con título otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas de Argentina, ORSEP, donde ha desempeñado también otros roles como de auditor técnico ingeniero senior del Departamento de Ingeniería. En su vida profesional ha participado en importantes proyectos, siendo ingeniero proyectista en los aprovechamientos de Garabí, Caracapú, y coordinador de los proyectos hidroeléctricos de Las Caracolas y Punta Negra. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Borús. Desde Bolivia nos acompaña el ingeniero Oscar Meade Silva, quien es ingeniero civil, graduado de la Universidad del Estado de Utah, Estados Unidos, y titulado en la maestría de Ciencias en Ingeniería Hidráulica del Instituto IHE de Delft, en Países Bajos. Tiene 29 años de experiencia en construcción, diseño y seguimiento de proyectos y programas de infraestructura en las áreas de transportes, riego, agua potable, presas y regulación de ríos. Actualmente es coordinador de la Unidad de Estudios Especiales y de la Unidad Técnica de Presas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También le damos la bienvenida al ingeniero Meade. Y de Paraguay nos acompaña el ingeniero Hugo Ramón Ruiz Fleitas, quien es ingeniero civil, con título otorgado por la Universidad Nacional de Asunción, con énfasis en ingeniería sanitaria y gerenciamiento de grandes proyectos. Actualmente es el director de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, de APSAM, dependiente del gabinete del ministro, pero anteriormente ha desempeñado también diversos cargos en la Corporación de Obras Sanitarias de Asunción, Corposana, como así también ha desarrollado actividades de carácter técnico en las áreas de ingeniería civil y sanitaria en la Entidad Nacional de Asilotac. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector, ejecutando trabajos referentes a diseño, construcción y fiscalización de obras de sistemas de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario en localidades urbanas, rurales y poblaciones indígenas del Paraguay. Le damos también la bienvenida al ingeniero Ruiz y agradeciéndoles a los 3 por acompañarnos. Vamos a dar lugar a una primera ronda de exposiciones donde los 3 nos van a presentar los casos de cada país. Así que, primeramente vamos a empezar por Argentina. Le doy la palabra al ingeniero Borús, por favor. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar y por darme la posibilidad de contar un poco cuál es la situación de las presas argentinas, sus condiciones de seguridad y de sostenibilidad en el tiempo. Para ello, yo comenzaría haciendo una breve introducción histórica para que se comprenda. Las presas en la Argentina empezaron a ser construidas a fines del siglo XIX por iniciativas provinciales con el apoyo de estructuras y direcciones del Estado Nacional. Luego, en la primera mitad del siglo XX, actuó la Dirección General de Irrigación como impulsora de la construcción y explotación de estas obras. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la actuación de las empresas Agua y Energía Eléctrica del Estado Nacional e Hidroeléctrica Norpatagónica, Hidronor. Estas 2 últimas empresas fueron grandes impulsoras de la ingeniería de presas en nuestro país. A ver, este gráfico nos muestra, agrupadas por décadas de puesta en servicio, la construcción de grandes presas en la Argentina, y puede notarse que entre la década del 40 y la década del 80, se concentró la mayor cantidad de presas construidas, de grandes presas construidas en nuestro país. Esto se debió
a la actuación conjunta de la empresa Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. En este periodo, la generación hidroeléctrica de nuestro país llegó a cubrir el 50% de la demanda, cosa que no pudo mantener a lo largo de los años siguientes, debido a que dejaron de construirse presas y por otro lado la demanda aumentó, la construcción de presas no siguió la evolución de la demanda. En el año 1996, el Gobierno Nacional dispuso la liquidación de esas dos grandes empresas, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. En esa oportunidad, el Estado Nacional mantuvo el control de 31 aprovechamientos hidroeléctricos, de aprovechamiento de generación hidroeléctrica, que fueron concesionadas a empresas privadas y cuya seguridad es controlada por el organismo que yo presido. El resto de las presas, del orden de 150 presas más, pasaron a la jurisdicción de las provincias, teniendo en cuenta que a partir de la reforma constitucional de 1994 se le restituyó a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Paralelamente, en el año 96, la mayoría de las presas, sobre todo de riego, pasaron a jurisdicción de las provincias. Hay que aclarar que en esta transferencia de dominio no se incluyeron los recursos humanos y económicos necesarios para brindar un adecuado mantenimiento y conservación a estas estructuras. Esta distribución de las presas en el país, algunas en poder del Estado Nacional y otras en dominio de las provincias, generó dos escenarios muy diferentes en cuanto a las condiciones de seguridad de las estructuras. Los 31 aprovechamientos hidroeléctricos que fueron concesionados por el Estado y que permanecen dentro de la órbita del Estado Nacional cuentan con operadores privados que ponen en práctica permanentemente rutinas de mantenimiento, seguridad y vigilancia de las presas que hacen que se encuentren en este momento cumpliendo con las normas de seguridad reconocidas e impuestas internacionalmente. Las presas que pasaron a las provincias han tenido una suerte completamente diferente. En suerte variada, es decir, condiciones de conservación muy dispar, dependiendo de los recursos y de las decisiones políticas de cada jurisdicción. Es normal que no cuenten con programas de aplicación sistemática de seguridad de presas, ni siquiera de mantenimiento. Entre ambos escenarios, lo que se percibe es diferencias fundamentales en los siguientes aspectos. Las poblaciones que están expuestas a riesgos de las presas concesionadas por el Estado Nacional tienen una cobertura en materia de seguridad a partir de las rutinas de control que se efectúan en las mismas presas y de los programas de difusión y los planes de emergencia orientados a disminuir la vulnerabilidad de esas poblaciones. Esto no ocurre en las presas de dominio provincial que carecen de todos estos privilegios, digamos. Es decir, que los estados no ofrecen las mismas garantías a ciudadanos que están expuestos a los mismos riesgos. Es frecuente que en las presas provinciales no se apliquen, como ya he dicho, rutinas sistemáticas de mantenimiento, vigilancia y control de la seguridad. En muchos casos, otro problema que hemos encontrado nosotros en nuestro trabajo es que no se conserva
documentación original de la época de proyecto y construcción de las presas provinciales, ya sean las construidas por las propias provincias o las transferidas desde el Estado Nacional. Y tampoco hay registros del comportamiento de esas presas a través del tiempo. Tampoco cuentan, por supuesto, con planes de emergencia ni programas de seguridad de presas. Nuestro organismo, por convenios establecidos con algunas provincias, efectuó el diagnóstico de las presas provinciales, evaluando el estado de conservación de las mismas y las medidas de seguridad que en las mismas se ponen en práctica. Lo que puede verse y puede establecerse como norma general es la falta absoluta de mantenimiento, ausencia de vigilancia. Hemos visto casos de vandalismo realmente muy importantes. En muchas presas no existen dispositivos de ocultación que permitan conocer el comportamiento de la presa ante distintas situaciones de crecida o de nivel de embalse. En algunos casos hay componentes vinculados con la seguridad fuera de servicio, como son válvulas y en algún caso vertederos. En la imagen de la izquierda podemos ver el crecimiento descontrolado de vegetación en ambos taludes de una presa de materiales sueltos. La foto central nos muestra las dimensiones de las madrigueras de roedores en el paramento de aguas abajo de una presa, con pérdida absoluta del perfil geométrico de la presa y consecuente compromiso para la estabilidad de la misma. En la foto de la derecha vemos el canal de descarga de un vertedero, que por supuesto por la falta de mantenimiento ha perdido completamente su capacidad de descarga. Muchas de las limitaciones que hemos visto nosotros en estos diagnósticos tienen que ver con los órganos de descarga y fundamentales para un adecuado manejo de la seguridad de las obras. En la foto de la izquierda vemos un vertedero auxiliar que por supuesto no está en condiciones de operar en sus condiciones de diseño. La foto central nos muestra una válvula de riego supuestamente cerrada y en el estado en que está y que no es objeto de ningún tipo de intervención. La foto de la derecha nos muestra una válvula de descargador de fondo que evidentemente hace muchas décadas que no funciona, con el compromiso que eso significa para la seguridad de la presa. En estos diagnósticos que elaboró el ORCEP para las autoridades provinciales, se efectuó la recomendación de medidas estructurales y no estructurales tendientes a restablecer las condiciones de seguridad, por lo menos las originales de la etapa de diseño de las obras, y en lo posible acercarlas a los condicionamientos actuales en materia de seguridad que sí se aplican en las presas concesionadas por el Estado Nacional. Bien, esta realidad que nosotros hemos podido observar nos pone ante la necesidad de contar con un marco legal, con un marco regulatorio que permita extender las medidas de seguridad que se toman en las presas concesionadas por el Estado a todas las presas del país. Lamentablemente nuestro país no cuenta con una ley de seguridad de presas que logre este cometido. Por eso nuestro organismo, desde hace años ya viene bregando por la promulgación de una ley de seguridad de presas que permita generalizar
la implementación de las prácticas de seguridad más actualizadas y consagradas por la experiencia mundial. Este proyecto de ley de seguridad de presas contempla también la creación de un registro nacional de presas, tratando de compilar toda la información que pueda obtenerse para un mayor conocimiento de las presas y para poder posteriormente efectuar una clasificación por riesgo de las presas del país. La ley también contempla la creación de un fondo financiero, de un fondo de financiamiento, destinado a los trabajos de rehabilitación y recuperación de las presas, sobre todo de las provinciales, de aquellas provincias que adhieran a la ley. Esta va a ser una ley por adhesión. Bien, lo que querría hacer también para referirme un poco a la sostenibilidad de estas presas y de sus condiciones de seguridad, es referirme inevitablemente al cambio climático que nos está aquejando, en particular en este momento, con episodios muy marcados de sequías en nuestro territorio, en distintas zonas de nuestro territorio. Las presas de embalse especialmente tienen como principio fundamental la acumulación de agua durante las épocas ricas para su utilización cuando la demanda lo requiere. Este principio es el que abona la necesidad ante el cambio climático y las irregularidades de lluvias y sequías que nos presenta, la necesidad de construir más presas de embalse y sobre todo adaptar a las condiciones del cambio climático a los órganos de descarga de las presas existentes. Este es un objetivo que, está dentro de la agenda de nuestro organismo, pero evidentemente debe ser incluido en una ley de seguridad de presas de aplicación general. No sé cómo estoy de tiempo, Agustín. Ya yo diría, Adriano, si podemos ir un poco cerrando, porque si estamos Bien. un poquito pasados, te lo agradecemos. Bueno, perfecto. No. Yo simplemente quería recalcar el tema de la consideración del cambio climático, porque es fundamental y es fundamental la generalización de las normas de seguridad de presas en todas las presas de nuestro país, atendiendo a dos aspectos fundamentales para la reducción del riesgo, que es la prevención a partir de todas las rutinas de seguridad que se aplican en las presas y la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a través de la capacitación, difusión a la población de qué son las presas, de qué ventajas ofrecen y de qué riesgos generan, y cuáles son las medidas que se toman para minimizar ese riesgo. En este aspecto también son muy importantes los planes de acción durante emergencias, que son de práctica habitual en las presas concesionadas por el Estado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano. Bueno, ahora pasaríamos directamente a Bolivia, así que adelante, estimado Oscar, con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Agustín. Quiero agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de poder comentarles algo acerca de los proyectos multipropósito que se están llevando a cabo en Bolivia. Estoy actualmente en la Unidad Técnica de Presas. Desde ahí se está llevando a cabo una serie de acciones para poder
establecer básicamente una normativa, un marco regulatorio en temática de seguridad de presas, y para ello cabe destacar que tenemos el apoyo de importantes organismos. La mayoría están presentes han estado presentes esta semana en este evento importante. Básicamente voy a hacer una muy breve reseña de qué es lo que se está planteando en términos de crear cierto esquema de trabajo más sistemático y mejor ordenado, digamos, para abordar los proyectos de presas de uso múltiple. En este sentido, posteriormente voy a hablar de algunos casos como ejemplo, digamos, de los proyectos que tenemos. Voy a tener también un pequeño resumen de una serie de factores, una lista de factores de sostenibilidad de los proyectos que es el resultado, digamos, de todo un análisis que se está desarrollando en Bolivia con la finalidad de poder afrontar algunos problemas que tenemos con estos proyectos. Y finalmente voy a terminar con los retos en el sector, ¿no? Muy rápidamente tenemos que en el año 2015 se pudo realizar un trabajo a través de la cooperación alemana para poder estudiar condiciones de los proyectos multipropósito y poder tal vez desarrollar un esquema de trabajo más sistemático para el abordaje de estas iniciativas. A raíz de ese trabajo se ha podido crear el programa Nexo, ha tenido una duración de casi 4 años, en los cuales, entre otros resultados, se ha podido preparar un documento donde se establecen algunos criterios para la identificación de los proyectos multipropósito, y también se hace una pequeña lista preliminar de aquellos proyectos que podrían resultar bastante interesantes. Asimismo, se tiene una guía para la formulación de estos proyectos, ¿no? Durante ese análisis, para poder establecer una lista de proyectos prioritarios, se empleó una serie de criterios, o sea, un esquema multicriterio para poder plantear esta lista, ¿no? Algunos ejemplos: la presa hidroeléctrica Oquitas, por ejemplo, la hidroeléctrica Molineros, el sistema de riego Cachimayo. Es interesante saber que, digamos, al nivel en el cual se tenía información para poder analizar todos estos casos, en algunos casos no era suficiente, y haciendo estudios a mayor profundidad se ha visto que varios de estas propuestas, digamos, se fueron descartando, ¿no? Bueno, esa es una parte un poco, digamos, en la luz de tratar de esquematizar y ordenar un poco el abordaje de este tipo de proyectos, pero eso no quiere decir que no se hayan estado desarrollando proyectos multipropósito en Bolivia. Se tienen en realidad una serie de proyectos ya en funcionamiento, pero recientemente, por ejemplo, se ha construido la presa Misicuni con una capacidad de envase de 180 hectómetros cúbicos, la cual tiene el propósito de generación hidroeléctrica, también riego y agua potable. En este momento este es un proyecto ya con la presa concluida y está en operación parcial. La presa Huacata igual tiene un avance bastante interesante y está básicamente con los trabajos de agua potable y de generación hidroeléctrica todavía en curso, ¿no? Y así tenemos, bueno, varios casos que están, otros en ejecución y algunos incluso en fase de preinversión,
Y como digo, o sea, hay algunos casos en los cuales las condiciones analizadas ya a mayor profundidad no son del todo favorables y posiblemente se postergan o se descartan. Como parte de ese análisis que mencionaba de los factores de sostenibilidad de los proyectos, bueno, se ha podido desarrollar básicamente una lista de cierta manera sistematizada, mediante la cual nos permite analizar punto por punto cuáles son los factores que deberíamos nosotros atender o a los cuales deberíamos prestar el mayor cuidado. Evidentemente, el tema de la demanda permanente, o sea, esos aspectos realmente tienen que ser muy bien analizados y se tiene que tomar en cuenta toda la dinámica social, el hecho de que muchas zonas de uso agrícola van pasando más bien a un proceso de urbanización. Todo aquello debe tomarse en cuenta de manera que no tengamos en cierto momento una oposición hacia el proyecto y prácticamente no pueda implementarse en su totalidad. Como algo importante, sabemos el tema de las condiciones de la cuenca y el vaso. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado al momento de caracterizar todos estos aspectos hidrológicos, la fisiografía, la geomorfología, y dentro de ello el tema de las tasas de erosión y la sedimentación, ¿no? En Bolivia se está presentando como una verdadera problemática. Y obviamente ya en el aspecto de la propia infraestructura, incluso desde las características geotécnicas en el vaso, es importante recordar algunos casos extremos como la presa Bayont en en Italia, temas de derrumbes ocasionales que también contribuyen al incremento de la solve, ¿no? Y otros aspectos más en la parte hidráulica. Todo aquello debe estar adecuadamente analizado y obviamente la propia estabilidad estructural de nuestras obras. Esos son algunos de los factores que hemos ido identificando, los tenemos ya en análisis. Y obviamente algo que sí nos preocupa muchísimo es cómo se viene desarrollando el tema de la planificación y la propia preinversión. Todos los aspectos que he mencionado como factores de sostenibilidad tienen que ser tomados en cuenta desde un inicio, ¿verdad? Desde la parte de la planificación. Actualmente en Bolivia se tiene muy poco avance, digamos, en cuanto a los aspectos de planificación hídrica. Tenemos solamente 14 cuencas en las cuales se viene desarrollando todo un proceso de gestión integrada de recursos hídricos a través de los planes directores de cuenca. También en las ciudades principales se están desarrollando, ya se han desarrollado también planes maestros de abastecimiento de agua potable. Y obviamente todo eso tiene que venir acompañado con planes específicos para eventos extremos. En Bolivia solamente unas 2 o 3 ciudades ya cuentan con estos planes de gestión de sequías, por ejemplo, y en otras ciudades también se tienen los temas de mitigación de inundaciones. El tema de la preinversión, actualmente se ha tratado de simplificar bastante todos los estudios previos y eso está representando una dificultad para la propia implementación de los proyectos. Eso es algo que como política seguramente vamos a tener que revisarla en el corto plazo, ¿no? Y obviamente ya en la fase de inversión estamos prácticamente dependiendo de las tareas y del cumplimiento de obligaciones de todos los profesionales, los colegas que intervienen en los procesos de construcción y la propia supervisión de las obras. Y luego entramos a la operación y el mantenimiento. Entonces, todo este análisis
es necesario de manera que podamos nosotros identificar dónde podríamos tener algún cuello de botella y algún problema en la sostenibilidad de nuestros proyectos. Evidentemente el tema de la puesta en operación, esto se está haciendo un tema de mucho cuidado después de algunas experiencias que nos han preocupado bastante en la inauguración de algunos proyectos. Y obviamente los temas de vigilancia y auscultación los estamos tratando de reforzar y hacer que todas las presas actualmente tengan instrumentación para poder hacer el monitoreo respectivo. Existen, como se mencionó, muchos casos y la situación en Bolivia, en nuestras presas para riego, principalmente en el área rural, tienen ese tipo de problemas de un mal mantenimiento o prácticamente nulo, ¿no? O sea, la falta también de acciones que permitan solucionar problemas de sedimentación, solucionar problemas de desgaste de algunos implementos y dispositivos de operación en las presas. Y evidentemente también existen algunos casos en los cuales ya no se puede pensar más que en alguna idea de recrecimiento de la capacidad del embalse, ¿no? O sea, recrecimiento de la presa y la mejora de esa capacidad. Hasta el momento no tenemos casos donde haya sido necesaria la demolición de una presa. Sí tenemos, por problemas de sedimentación, algunas situaciones en las cuales se está pensando en una readaptación de toda la obra, a través incluso de la demolición de cierta parte de la misma. En temas de la sostenibilidad, entonces, haciendo todo ese análisis de factores y el ciclo de vida y los diferentes puntos en los cuales estos factores van a tener que ser estudiados y analizados con mucho cuidado, es que tenemos una gran preocupación, más que todo por parte de los usuarios, por parte de la ciudadanía, la sociedad civil, que ve que las soluciones de presas realmente tienen una corta duración, tienen digamos, una baja sostenibilidad e incluso se habla de una duración de las presas de apenas 15 años. Eso es algo que surge justamente de un mal enfoque, un mal abordaje al momento de seleccionar los sitios, seleccionar el propio esquema del proyecto, y todo aquello lo estamos tratando de, digamos, analizar y abordar a través de los diferentes programas en los cuales está involucrado el sector. A raíz de esa preocupación, entonces se tiene también una lista de las causas del desabastecimiento en nuestros embalses. Muchos de ellos son en realidad un problema de condiciones naturales en los sitios de emplazamiento de las presas, pero hay otros en los cuales el problema es principalmente una inadecuada gestión del recurso hídrico, del agua en el embalse. Y obviamente existen también algunos problemas ya estructurales en las propias obras. Pero el problema principal en Bolivia se ha estado evidenciando que es el de la sedimentación. Haciendo referencia a un estudio de una universidad de Sudáfrica, digamos, esta es la ubicación de Bolivia en ese mapa, y evidentemente, o sea, toda esta franja de la cordillera de los Andes es precisamente donde se tienen las mayores tasas
producción de sedimentos. Yo creo que es importante tomar en cuenta esta situación, realmente saber estudiar y reconocer la problemática de la sedimentación en todos nuestros proyectos de embalses, ¿no? Eso no quiere decir que no existan casos exitosos. Esta es una fotografía de la presa Tacagua, por ejemplo, en el departamento de Potosí, en Bolivia. Es una presa que está, en Oruro, Bolivia. Es una presa que está en operación ya desde el año 1960. Corresponde al segundo sistema de riego más importante que se construyó en esa época. Esta presa ya ha llegado a tener una sedimentación cercana al 50% de su capacidad, y en ese sentido se tienen que analizar una serie de medidas de solución, pero digamos el beneficio que ha brindado esta obra y que continúa brindando es realmente importante para la región. Y obviamente con las soluciones que se vayan planteando se van a encontrar mayores beneficios todavía. Y un ejemplo de algo que tal vez debemos tratar de replicar en Bolivia en todos nuestros proyectos, ya sean multipropósitos o solamente de almacenamiento para una sola finalidad. Esta es la presa Huacata, que ha sido construida en la década de los 90, concluida en los años en el 2004. Esta presa tiene una fuente o es alimentada por una fuente de agua a través de un trasvase. Ese trasvase se ubica a un poco más de 4 kilómetros en otra cuenca, y el sector donde se encuentra la misma estructura, la misma presa, es mucho más benevolente, si se quiere, en términos de la producción de sedimentos y la violencia de las crecidas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el mismo embalse tiene otras características muy distintas a las de los proyectos generalmente construidos en estas zonas de montaña. Como pueden apreciar, el agua totalmente cristalina. Eso es gracias a que es un proyecto con agua por trasvase. Bueno, eso es lo que tenía para poderles presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Interesante la presentación. Pasamos rápidamente a don Hugo Ruiz para que nos presente Paraguay. Adelante, Hugo. Nos habían invitado a presentar el caso de Paraguay en el sentido de qué medidas estamos adoptando para reducir las brechas en cuanto a la prestación de servicios a nivel de país. Y para poder entrar en tema, primeramente voy a contextualizarles. Resulta que DAPSAN se constituye en el órgano técnico de la Rectoría de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento a nivel nacional, cuya titularidad ostenta el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es un país muy rico en cuanto a disponibilidad de agua, tanto a través de aguas superficiales como subterráneas, y también con precipitaciones importantes, con tasas realmente interesantes, que hoy por hoy nos están dando debido a que estamos en un periodo de una sequía extraordinaria que está afectando principalmente nuestros cursos hídricos, principal fuente de abastecimiento de agua. Y en cuanto a la organización que tenemos a nivel país en la prestación de servicios, tenemos dos categorías de
proveedores de servicios, los concesionarios, que se le confiere esta denominación a aquellos que cuentan con más de 2.000 conexiones, y permisionarios a aquellos que tienen menos de 2.000 conexiones en su sistema. Tenemos un concesionario que es ESAP, que es una sociedad anónima del Estado mismo, y los permisionarios realmente son un número sumamente importante. Como ustedes ven en la lámina, tenemos más de 5.500 prestadores a nivel país. Muchos de ellos son prestadores comunitarios y otros realmente son prestadores privados, pequeños prestadores, por cierto, pero que hacen a lo que está referido ahí en círculo, de cómo está distribuido el sistema de entrega de abastecimiento de agua potable principalmente. Dicho esto, entonces en la siguiente lámina podemos apreciar que hemos alcanzado en materia de agua potable por redes aproximadamente el 79% de cobertura a nivel nacional, y sin embargo el gran déficit, o como dije al inicio, lo que refleja, digamos, la brecha que existe, muy importante, es en redes de alcantarillado sanitario y en tratamiento de los efluentes. Entonces, a partir de esta realidad, el PERSAM viene acompañando en primer término algunas obras que ya datan de la década anterior, como ser la construcción de plantas de tratamiento de efluentes, las que estamos construyendo en Asunción y el área metropolitana, así como también estamos recientemente habilitando un acueducto muy importante, que es el acueducto del Chaco Central, en la región oriental de Paraguay, la región occidental de Paraguay, que lleva agua desde el río Paraguay hasta el corazón del Chaco paraguayo a 200 kilómetros. Y de ahí se está realizando la distribución a aproximadamente 70.000 personas, de las cuales el 40% son comunidades indígenas. En esta situación, la ABAPSAM ha iniciado un proceso de planificación para tener una mejor cobertura, y esta es la cartera de proyectos que hoy día ya cuentan con financiamiento aprobado. Ciudad del Este es una ciudad situada a 320 kilómetros de Asunción y tiene en su entorno un área metropolitana muy importante, la segunda después de Asunción. Carece de agua potable suficiente y agua subterránea menos aún. Entonces ahí estamos planificando sistemas de abastecimiento de agua y también alcantarillado sanitario. La siguiente se trata del área metropolitana de Asunción. Va a abastecer con redes de alcantarillado y tratamiento de efluentes de la ciudad de Lambaré, Asunción en parte, que todavía carece, y otras ciudades en menor magnitud. Un programa también para ciudades intermedias, denominamos. Y por último, lo mencionaba ahí en la parte inferior, es otra ciudad del área metropolitana denominada Mariano Roque Alonso. Con esto abasteceríamos unas 800.000 personas. Y el nivel de inversión que tendríamos en estos proyectos, y ya están aprobados por los financiadores, son $600 millones, y comprenden mejoramiento del sistema de agua, plantas de tratamiento de agua potable, las redes de alcantarillado sanitario y las propias plantas de tratamiento de estos efluentes o aguas residuales. Luego tenemos con este horizonte de aquella lámina que enseñábamos de nuestro nivel de cobertura, pretendemos llegar a niveles de 26% prácticamente en redes de alcantarillado sanitario
y una cobertura de 22% en aguas tratadas. Repito, estas son ya, comprende una cartera ya aprobada en cuanto a los préstamos. Tienen que ir a aprobación y convertirse en ley estos convenios de préstamos para iniciar su ejecución, que tenemos estimado podemos arrancar en 2022. Luego hay una serie de obras identificadas, pero todavía sin financiamiento, que hacen a agua potable para el área metropolitana de Asunción. Es lo que llamamos un sistema integrado de abastecimiento para la zona norte de Asunción. Un programa de saneamiento integral para la cuenca del lago de Pacaraí. A muchos les sonará, el lago de Pacaraí es un cuerpo de agua emblemático que hoy está bastante degradado, y estamos trabajando en un programa para su recuperación, donde consideramos como medidas estructurales muy importantes las de saneamiento. Y en el área metropolitana del sur de Asunción tenemos también estas ciudades de San Antonio, Ipanema, Imbé, Villeta, Guaramarina de Italia, con lo cual alcanzaríamos niveles de cobertura importantes en cuanto a saneamiento. Y tenemos otra serie de obras que están en estudio de preinversión, que no los voy a citar, están en la lámina y eso va a quedar en el repositorio de información. Estos dos paquetes, aquellos que ya están con anteproyectos y en búsqueda de gestión, o mejor, en búsqueda de financiamiento, hacen aproximadamente 700 millones de dólares, y esta última lámina representa unos 1.000 millones de dólares aproximadamente en cuanto a sus requerimientos de recursos. Con este escenario presentado, entonces, siguiendo los lineamientos de los ODS 6, debemos señalar que el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que cuenta el Paraguay a través de DAPSAM, respeta rigurosamente el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, y también hace busca el cumplimiento de los ODS 6 de alcanzar coberturas de agua potable por red a un 100% y de sistemas de saneamiento a un 50%. En este entendido y con las obras señaladas, nosotros llegaríamos a niveles que están apuntados acá en un horizonte que va más allá del 2030. Vale decir, agua potable a un 99%, alcantarillado sanitario por redes a un 46% y tratamiento de efluentes a un 40%. Como podemos notar, los niveles de inversión que se requieren son sumamente importantes. Requerirán asimismo un fortalecimiento del sector para poder gestionar adecuadamente los recursos, si los hubiera en su totalidad, pero sí cabe señalar que es un tema, como ya se dijo al principio de esta reunión, la necesidad de recursos para el financiamiento siempre constituye uno de los puntos clave para poder avanzar y alcanzar los objetivos que uno se propone. En cuanto a la sostenibilidad de proyectos, todos ellos pretenden caminar sobre estas premisas fundamentales: adquisiciones sostenibles, incorporar fuertemente lo que es economía circular en nuestros proyectos, buscando justamente el reuso del recurso, en este caso, que es el resultado del tratamiento de los efluentes. Eficiencia energética, obviamente este es un punto clave y nuestros proyectos tienen contemplados en ello, y lo estamos trabajando en esa línea con los organismos de financiación. Y últimamente estamos también visualizando la transformación digital en cuanto a los prestadores en el ámbito de agua y saneamiento.
Bueno, muy sintéticamente, dado que el tirano que es el tiempo en este tipo de encuentro, uno querría hablar mucho más, pero expresar una vez más nuestras gracias por lo que decimos en nuestro idioma guaraní, AUYPN. Muchísimas gracias para ustedes. Muchas gracias, estimado Hugo. Muy interesante también la presentación de Paraguay. Estoy viendo, ya estamos con el tiempo bastante justo. Yo tenía preparado una serie de preguntas para profundizar en algunos aspectos específicos, pero creo que las presentaciones fueron bastante amplias y claras con la situación de cada uno, así que yo voy a proceder a dar como unas conclusiones, ¿no? Agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas por presentarnos sus visiones y aspectos relacionados a la sostenibilidad de las infraestructuras hídricas en sus países, y que a modo de conclusión podemos señalar, bueno, en el caso de Argentina se presentó el estado de situación de las grandes presas, su rol fundamental en el ciclo del agua como agente de mitigación en el cambio climático, ante el cambio climático y participación, la participación importante que tiene en la materia energética del país, diferenciando el estado de situación entre las infraestructuras bajo el ámbito del control de ORCEP y las que no, marcando los desafíos que se presentan para su sostenibilidad, en particular en los aspectos de seguridad de presas, un tema fundamental. Bolivia nos presentaron las iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando referidos a presas multipropósitos, principalmente, bueno, de abastecimiento de agua para consumo y para riego, y el importante rol que tienen en el incremento de la oferta para contribuir a la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria también, señalando también los desafíos que se enfrentan en el futuro para garantizar su sostenibilidad. Y finalmente, de Paraguay, nos contaron sobre esta situación y avances logrados en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Las acciones que se están implementando se llevarán a cabo para avanzar sobre las brechas aún existentes, en particular a lo referido al saneamiento, y con incorporación de estos componentes de economía circular, eficiencia energética y transformación digital, elementos tan necesarios y tan presentes hoy para la sostenibilidad de las infraestructuras. Así que yo, agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas, te cedo la palabra a Conchita y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Para no exceder más el tiempo, decir que, bueno, que muchísimas gracias por estas interesantísimas presentaciones. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante, y también agradecer la recopilación de estas conclusiones, y seguro que vamos a seguir trabajando conjuntamente, avanzando en esta materia de la sostenibilidad de las infraestructuras hídricas, que es tan importante y tan esencial para conseguir la seguridad hídrica en un entorno ambiental pues lo más saludable posible. Así que sin más, os deseo pues todo lo mejor. Esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias a los panelistas por haber hecho estas explicaciones y haber estado aquí. Y muchas gracias a la audiencia por haber asistido a esta sesión, y a la CAF por la moderación y la organización. Gracias a los traductores, a la ECID, y yo creo que sin más pues nos despedimos.